bien, como podrás ver, el título de la enseñanza de hoy está duro. Madura. Así, si se entiende, se madura. Cuando nosotros en nuestra vida normal decimos esa frase? ¿Alguna vez has dicho, ya por favor, madura? ¿Sí? ¿No? ¿No sueles usarla? ¿Cuántos de aquí han usado esa frase? Mucho. ¿Cuándo usamos esa frase? Muy probablemente cuando estamos desesperados y desgarradamente desesperados con una persona que está bien mensa, con una persona que está bien sonsa porque no sabe, no está sobrellevando bien alguna situación. Algo está pasando y no está reaccionando como debe ser, o está estacionado en cierta circunstancia y no se mueve de ahí, no avanza ni va para atrás, no avanza, ahí está estancado, o no está de acuerdo con su edad o con lo que se supone que sabe o es. Es ahí cuando con todo el amor del Señor lo quieres agarrar por el cuello y decir, ya madura, ¿no? Ya madura. Pues muy probablemente es lo que Pablo hoy te diga a ti en esta mañana y a mí también en esta mañana, ya madura. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 14 y te invito a que sigas con tu vista el versículo 20. Y Pablo empieza de esta forma: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Este primer pasaje, Pablo nos está exhortando tres premisas importantes. Número uno, no seas un niño. ¿En qué? En tu forma de pensar. Pero luego, posteriormente, rápidamente te dice, no, pero espérate, si sé un niño, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la malicia. Y tercero, sé un adulto en tu forma de pensar. Ahora, ¿qué significa o qué nosotros entendemos por modo de pensar? Les puse un pequeño esquema en donde nosotros podemos entender cómo se va formando en nosotros como seres humanos el modo de pensar. El modo de pensar se refiere a la forma en que una persona procesa la información, interpreta sus circunstancias, toma decisiones y aborda los problemas. En medio de estas dos hay patrones de pensamiento, enfoques de conocimiento y una perspectiva general, lo que nosotros conocemos como cosmovisión. A Grede no le puse el apellido que a todos nos gustaría que diga, que es cosmovisión, ¿qué? Bíblica, pero no necesariamente. Desde que nosotros nos estamos formando, desde que estamos muy pequeñitos, nosotros somos una esponja de información. Hoy por hoy, todos los que están en su teléfono todo el día o todo el tiempo están recibiendo información de cualquier tipo. Videos, lecturas, audios, mensajes de WhatsApp, siempre estás informado o siempre quieres estar informado. ¿Qué estará haciendo mi esposa? ¿Qué estará haciendo mi esposo? ¿Cómo estarán los niños? ¿Qué querrá mi jefe de trabajo? ¿Qué habrá pasado con este trámite? Siempre estamos tratando de recibir información. Aunado a la información, vamos a ponerlo gráficamente de este lado, así como lo tienen ustedes, tenemos información y tenemos circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Son todos aquellos eventos que nos rodean, que no podemos controlar, pero que ya estamos inmersos dentro de ellos. ¿Ok? El estado en donde vivimos, la situación en la que nos encontramos actualmente, algún problema, ¿okay? Estamos o siempre estamos rodeados por circunstancias. En medio, es decir, nosotros tenemos patrones de pensamiento. ¿Cómo nos han enseñado a pensar? Y la forma en la que nosotros pensamos. ¿Qué tan rápidos somos para pensar? Luego, nuestro conocimiento. No toda la información es conocimiento, ¿sí o no? No, están pero bien dormidos, hermanos. No toda la información que recibimos la hacemos conocimiento, ¿sí o no? No necesariamente.
¿Ya vieron que están dormidos? Porque la respuesta es no. No toda la información que recibes es conocimiento. Hay mucha información que tu cerebro va descartando. Como por ejemplo, cuando un hermano se te acerca y te dice, hola, mucho gusto, mi nombre es Yadiel. Órale, ¿cómo se llamaba el hermano? Adiel, Yair. Hay mucha información que tu cerebro recibe que poco a poco, igual si ya estás avanzado en edad, ya no se genera un conocimiento. Ahí queda nada más y no puedes recordar muchas cosas. Entonces, la forma de pensar, el conocimiento que obtienes acerca de teorías, acerca de lo que has escuchado, acerca de lo que ves en la escuela, acerca de lo que lees, acerca de lo que platicas, va formando algo que conocemos como la cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? La forma en la que me veo a mí y la forma en la que veo la vida. Entonces, podemos decir que tu cosmovisión está influenciada por tu conocimiento, por tus patrones de pensamiento, pero también externamente por toda la información que recibes y por cuáles son sus circunstancias. Entonces, tiene esto, no lo sabía. Con base a esos dos conjuntos, se desarrolla cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus acciones, cómo son tus decisiones y toda tu forma de pensar. Lo que tú piensas de una circunstancia, lo que tú piensas de una información. Ya tienes ya estás prefabricado, ya estás cargado y entonces dependiendo de cuál es tu cosmovisión, reaccionas, accionas, piensas, ¿no? Si por ejemplo tu hijo que todo el día está en el teléfono, ¿no? Eso es una circunstancia. Le hablas por teléfono porque lo necesitas, pero sabes que todo el día está pegado a su teléfono y no te contesta, ¿qué haces? Tienes un sentimiento, me está ignorando. Porque previo a mi conocimiento yo sé que no suelta el teléfono, hasta duerme, lo abraza con él, pero le llamo y mamá no tenía el teléfono. Sí, cómo no. No me querías contestar. Entonces, nosotros tenemos modos de pensar y esa es la forma en la que funcionamos. Ahora, Pablo nos dice en el versículo 20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. No sean niños en su modo de pensar. ¿Qué significa ser niños en su modo de pensar? Ser una persona probablemente inmadura, como lo que vemos en la foto, ¿no? Un niño de 40 años montado en un caballito de un niño de 2 años. ¿Cuáles podrían ser esos ejemplos de inmadurez? Te voy a dar algunos, por nombrar algunos de muchos. Echarle la culpa a tu esposa cuando Dios te dijo que no comas de ese árbol. La mujer que tú me diste, inmadurez. Vender a tu hermano menor solo porque te cae mal y le tienes un poco de envidia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso. Gracias al hermano que sí vino. Le pegas a la roca en lugar de hablarle para que salga agua. Moisés. David. Embarazar a una que no es tu esposa. Y para solucionar el problema, mandas a matar al esposo. Bueno, esos son de la Biblia. Veamos algunos de nosotros. Una pequeña de 33 años que no puede enamorarse porque está herida y no supera a su exnovio de la primaria. Un niño de 40 años que vive con papá y mamá y que todo el día está jugando videojuegos. Inmadurez. Compartir los chismes como motivos de oración. Hermana, ¿sabes de qué me enteré? Pero es para que oremos. Pobre hermana. Hay personas que siguen peleando por saber qué equipo de fútbol es mejor. No vacilen. Sabemos que todos menos el América. Pasar tu tarjeta de crédito y que tu yo del futuro se preocupe por eso. Tú dale, el vivir es hoy. Venga, inmadurez. Inmadurez, amar a Jesús, pero con la iglesia yo no quiero nada. Es gente llena de hipocresía. Yo amo a Jesús, pero odio a su iglesia.
inmadurez, querer parecer de 20 cuando tienes 45. Tratar a las personas en la iglesia dependiendo de su poder adquisitivo. Solapar la inmoralidad sexual, tomar sin ninguna conciencia la comunión. Y la que nos compete hoy, dizque hablar en lenguas y servir en la iglesia para verte súper espiritual. Eso es inmadurez. Los corintios no eran niños con la malicia. Pablo nos dice, sean niños en la malicia. ¿Qué quiere decir? Inocentes, ¿no? Que si alguien te alburea, tú digas, ¿por qué? No lo entendí. Es que eres inocente. Gloria a Dios, qué bueno que soy inocente. Pero no, los corintios eran expertos. Ellos jugaban en nivel legendario el cometer pecado. Se las sabían de todas. Mostraban todas las manifestaciones de la carne y casi ninguno de los frutos del Espíritu. Pobres corintios. Bueno, vamos con los de Antioquía. A ver cómo nos va. ¿Cómo se ve en una iglesia una persona que tiene la forma de pensar de un niño? ¿Cómo se ve en Iglesia de Antioquía una persona que tiene la forma de pensar de un niño? Y vamos a ver 4 características principales. Vamos rápido. Y lo primero que haces cuando piensas como un niño es, te alejas de la verdad. Es lo primero que haces. Sueltas tu Biblia si es que alguna vez la agarraste. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14 dice, Jesús él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos, ¿qué? Aquí está, hermanos. Así ya no seremos, ¿qué? Niños. ¿Niños qué? Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Cuando eres un niño, no te aferras a la verdad. Cuando eres un niño espiritual, no te aferras a la verdad. Lo que haces es que eres zarandeado. ¿Qué quiere decir zarandeado? Parece verbo yucateco. Mane, lo zarandeó. ¿Qué es zarandear? Te agarraron del pelo. Pero dice además, por las olas. ¿Qué es que te zarandeen las olas? Estás paradito en la orilla del mar, sin molestar a nadie. De repente ya estás a la mitad de alta mar y te están zarandeando y no puedes salir, y por más que quieres, intentas, viene la ola y te vuelve a meter, y viene la ola y te vuelve a meter. Bueno, espiritualmente hay muchas personas que no están aferrados a una verdad absoluta, y conforme surgen las ideologías, son arrastrados. Son zarandeados como niños. No tienen una base sólida. La iglesia de Corinto, no estaba interesada en la verdad de Dios, sino en las experiencias. Qué tan bonito me siento en la iglesia. Qué tan padre puedo hacer o ejercer mis dones. Ellos no estaban interesados en que la doctrina esté correcta o en vivir rectamente, sino solo en los buenos sentimientos, en sentirme bien. No estaban interesados en agradar al Señor o a sus hermanos en la fe, sino solo a sí mismos. ¿Qué sucede cuando no estás aferrado a la verdad? Pues lo primero que haces es no ir a la palabra. Porque ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si tú no estás aferrado a la verdad, no abres tu Biblia. No abres tu Biblia. Y entonces desconoces totalmente quién es Dios. Y no solo desconoces quién es Dios, sino además no sabes qué es lo que pide de ti. Dejas de escuchar la voz autorizada para vivir una vida recta que agrada a Dios, para interpretar tus circunstancias, ¿se acuerdan? Viene una circunstancia y como no estoy aferrado a la verdad,
no esperes que lo que salga de ti sea un fruto del Espíritu. Como no estás aferrado a la verdad, no vas a poder tener una forma bíblica de responder a tus circunstancias, no vas a poder tomar decisiones con perspectiva de reino y no vas a poder afrontar los problemas con un corazón enseñable y pacificador. Cada problema para ti va a ser un obstáculo y si estás metido en el humanismo, pues muy probablemente pienses que tú solo vas a poder salir, que dentro de ti están las herramientas necesarias para poder salir adelante y que esto solo es una mala jornada. No vas a poder hacer válido Romanos capítulo 8 cuando dice que todas las cosas que suceden, todas esas circunstancias, Dios las utiliza ¿para qué? Para mi bien. Pero si no estás aferrado a la verdad, no vas a poder experimentar eso. Ahora, ¿cuál es el efecto inmediato de que estés distanciado de la verdad, de que hayas olvidado tu Biblia, de que estés sosteniendo algún otro libro o esté abajo de la tele? Bueno, lo primero que vas a hacer es distorsionar tus prioridades y vas a poner énfasis en las cosas que no son correctas. Vas a poner énfasis en las cosas incorrectas. La iglesia de Corinto perdió totalmente el objeto de su adoración y puso como prioridad, como dijo, otra vez me repiten, el de la experiencia religiosa, ¿quién fue? Enrique Iglesias, ¿no? Te olvidas del objeto de tu adoración, Dios. Y ahora lo que pones por encima de Dios es una experiencia religiosa. En las reuniones de la iglesia, por encima de la oración al Dios verdadero, la edificación y la proclamación del Evangelio, distorsionas el uso correcto de los dones. Específicamente en este pasaje vamos a hablar del don de hablar en lenguas. Por eso el énfasis del apóstol Pablo es regresar a la palabra. Muchas veces nosotros nos perdemos en lo nice de la iglesia, nos perdemos en lo soft, en el branding, como dicen ahora, en la marca. No, Antioquía me gusta porque tiene aire, porque el pastor predica muy ameno, no yo, sino el pastor Marcial. Pues las bancas están súper cómodas para dormir, te echas unos coyotes deliciosos. Muchas veces ese es el motivo de nuestra adoración, ese es el motivo de que queramos pertenecer a una iglesia. Y estás bien tronado, porque estás poniendo énfasis en las cosas que son incorrectas. Vamos al versículo 21 del pasaje que estamos estudiando. Dice Pablo, en la ley. Volvamos a la Biblia. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Pablo estaba haciendo referencia a Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, cuando les dijo, pues bien, Dios va a hablar a este pueblo con labios extranjeros y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. También este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Isaías estaba recordando al pueblo de Israel, específicamente a una de las tribus, que ellos no habían querido escuchar la voz de Dios. Y que Dios hablaría al pueblo con labios extranjeros y con lenguas extrañas. Y escucha esto. Uno de los objetivos más grandes del don de hablar en lenguas, ¿por qué surgió? Si alguna vez te lo preguntaste, que ¿por qué surgió el don de lenguas en la Escritura? Es este. Y escucha esta súper bendición. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el don de lenguas era una señal de que Dios ya no volvería a trabajar por medio de una sola nación. Ni que el favor de Dios estaría en un solo pueblo, sino que ahora la iglesia de Cristo era para todas las naciones. Una iglesia en la que hay muchas lenguas, pero no barreras. Amén. Porque tú y yo somos resultados de esta promesa. ¿Hablas hebreo?
¿Alguien aquí habla hebreo? ¿No? ¿Arameo? No. Hablamos español. ¿Tenemos la escritura en español? Sí. ¿Podemos escuchar la voz de Dios en nuestro idioma? Sí. Es una voz extranjera. El hablar en lenguas representaba la señal de que Dios había extendido su gracia a todas las naciones. Esa era una señal para los judíos. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 11, en el día de Pentecostés, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír que había un bullicio, muchos corrieron y quedaron pasmados porque escuchaban hablar a los discípulos en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? El don de lenguas es una señal de que Dios extiende su gracia a cada una de las naciones. Versículo 22 del pasaje que estamos estudiando. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. El don de lenguas era una señal para acreditar y dar autoridad a los apóstoles y profetas que predicaban el evangelio. Entonces el hablar en lenguas es una señal. En sí mismo no representaba algo más que una señal. ¿De qué? De la gracia de Dios extendida a las naciones. Y número 2, de acreditar a aquellos que predicaban. Cuando Jesús dijo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Saben qué? Padrísimo. En ese mismo orden fue. En Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19 encontramos que el Espíritu Santo se manifestó tal como Jesús lo dijo. Jerusalén, Judea, Samaria y a los gentiles. Presentándose el don de lenguas como señal de que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra de transformación por la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué hizo la iglesia de Corinto con esa señal? Con hablar en lenguas. Bueno, perdieron de vista el propósito para el cual existía el don de lenguas. Y esto demostró que solo lo que querían hacer era competir por demostrar su espiritualidad, haciendo un uso ridículo de este don, distorsionando el regalo de los dones espirituales, porque la prioridad ya no era adorar a Dios y edificar a la iglesia, sino exaltarse a sí mismos a través de la experiencia. Y experiencias sobrenaturales. Muchos de nosotros podemos estar luchando con esto. A lo mejor no estás hablando en lenguas, pero estás metido en un papelón en donde quieres demostrar espiritualidad, pero por dentro no hay nada. Estás cómodo en la iglesia en donde estás cómodo con el horario y con los horarios de la iglesia, con las actividades de la iglesia. Te quieres ver espiritual. Quieres que todos los demás vean qué tanto amas a Jesús. Pero lo único que estás buscando es una experiencia religiosa. Un check. Listo. Fui a varones. Fui el domingo. Me siento santificado esta semana. ¡Wow! Te cumplí, Señor. Bendíceme. Una persona que actúa como un niño no solo se aleja de la verdad, no solo pone énfasis en las cosas incorrectas, sino que también, qué fuerte le tengo que dar a esto. Fíjate, el ejercicio de un don, todos tenemos dones, todos, absolutamente todos. El ejercicio de un don sin instrucción bíblica es un énfasis incorrecto. Siempre va a tener un énfasis incorrecto. Si tú eres bueno para algo, si Dios te ha dado un don,
y lo pones al servicio de la iglesia, dentro de la iglesia, pero no hay una instrucción o una base bíblica como el fundamento de por qué haces lo que haces, vas a acabar mal, muy mal. Voy a poner mi propio ejemplo. Hermanos que retroalimentan que doy bien clase. Bueno, ok, va. Me invitan a dar clase, venga, vamos a hacerlo. Los hermanos me han dicho que sí puedo, que lo hago bien. No tengo un fundamento bíblico para mi vida. ¿Cómo va a acabar eso? ¿Estresado si no me sale bien la clase? ¿Temor al hombre? Y voy a estar preguntando, ¿qué te pareció la clase, hermano? ¿Qué te pareció? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo hice bien? ¿Cómo lo viste? Voy a depender de alimentarme de cosas que no son la verdad. Y voy a tener que sobreactuar. Cuando yo piense que lo estoy haciendo mal, me voy a deprimir. Cuando yo piense que lo estoy haciendo bien, me voy a enorgullecer. Y al final, ¿sobre quién va a caer el mérito? Sobre mí. Porque pienso que yo soy el que tiene la capacidad para hacer las cosas. Un don sin instrucción es un énfasis incorrecto. Es la fórmula para el desastre. Una persona que se comporta como un niño dentro de la iglesia no solo no edifica a sus hermanos, sino que además los confunde y estorba. Ah, caray. ¿En serio? Sí. Versículo 23. Pablo pone una situación hipotética. Así que toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas. Y el momento que todos están hablando en lenguas, entran algunos, por ahí por la puerta, que no entienden o que no creen. ¿Qué dice Pablo que va a pensar la gente? Díganlo, hermanos, lo dice la Biblia. Están locos. ¿Qué les pasa a estos? ¿Te imaginas cómo hubiera sido llegar a una reunión de la iglesia en Corinto? Y para eso vas a tener que recordar todos los otros 14 pasajes que hemos estudiado. Imagínate un domingo en la iglesia de Corinto. Llegas y Marcelo, que es el diácono que te recibe en la puerta, te va a preguntar, ¿en qué auto veniste, hermano? No, pues vine en vaivén. Ok, tú te sientes aquí atrás, por favor. Tú te sientes aquí atrás. ¿En qué colonia vives? No, pues yo vivo en Margaritas de Prado Norte. Ah, adelante, bienvenido aquí, adelante. El Señor tiene preparado para usted un lugar especial en la mesa. Los diáconos te tratan conforme al dinero que tienes. Número 2, vas entrando, pasas y ves la mesa de comunión, un desastre. Migajas por todos lados, las copas de vino ya vacías, y uno que otro hermano ya así, enfiestado. ¿Por qué? Porque los que llegaban temprano, órale, venga, la comunión. Mientras vas llegando a tu lugar, se te acerca alguien y te dice, a ver, en esta iglesia las cosas son así. ¿De quién eres? ¿De Apolos? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Marcial? ¿De Yadiel? ¿De Quique Torres? ¿De quién eres? ¿O de Cristo? Esa es la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Vas llegando a tu lugar, te sientas y te das cuenta que el que dirige la alabanza, sin hacer alusión a nadie personalmente, es un vato que acabas de ver que estaba en inmoralidad sexual. Ese vato va a dirigir la alabanza, pues si a ese le conocemos, todos sus trapitos. Y cuando entonces alguien se para al frente y dice, muy bien hermanos, vamos a empezar el culto de hoy, todo el mundo se para y empieza a hablar en lenguas, tratando de demostrar quién es el más espiritual. ¿Te imaginas ese gallinero? No voy a hacer una imitación de cómo sería hablar en lenguas, hermanos, pero ¿te imaginas eso? Yo salgo corriendo de ahí. Totalmente saldría corriendo de ahí. Bueno,
Cuando nosotros utilizamos nuestros dones al servicio de la iglesia, pero no están fundamentados en la verdad de Cristo, y nada más los hacemos para nuestra vanagloria. Yo quiero que me vean tocar bien, yo quiero que me vean predicar bien, yo quiero que este hermano se dé cuenta que estoy cargando la silla solo. Yo estoy viendo, vea hermano, vea cuánto doy de ofrenda, vea, 50, 20 y otros 20 y uno de 10, 100 pesos, ¿cómo ve? Cuando yo hago las cosas para que otros me vean, para ser aceptados por ellos, para mi vanagloria, soy un estorbo. Soy un estorbo para que las personas adoren al verdadero Dios y conozcan el verdadero evangelio. ¿Cuántas personas han entrado a Iglesia Antioquía y se han topado con una persona que se comporta como un niño y no vuelve? Probablemente hoy entre nosotros haya personas aquí que aún no creen del todo, que aún no entienden, como que es, a ver, ¿qué onda? Y tú y yo, que has decidido pertenecer a esta iglesia, que estás acá sentado, somos el instrumento que Dios ha puesto para que esas personas que no creen y que no conozcan al Jesús verdadero a través de tu adoración y a través de tu servicio. Así que lo que haces aquí tiene un impacto muy brutal. ¿Tú crees que hoy vienes a la iglesia nada más a adorar a Dios como si fuera un ente al que tienes que ver e imaginar para que puedas cantar? No. Y ojo, Pablo está diciendo que si no lo haces como debe ser, si pierdes el enfoque y empiezas a hacer las cosas por tu iniciativa y no tienes un fundamento bíblico, estorbas, vato. Quítate. Porque los que de verdad quieren adorar a Dios, lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Por quién es Él? No por lo que tú haces, padre, en el púlpito. Quítate. Una persona que se comporta como un niño, ya lo dijimos, cuando utilizamos nuestros dones al servicio de la iglesia, pero no fundamentados en la verdad de Dios para nuestra vanagloria, somos un estorbo para las personas, para que las personas adoren al verdadero Dios y conozcan la verdad del evangelio. Cuando una persona se comporta como un niño, no cumple su propósito. Nuestra inmadurez se refleja en nuestro servicio y adoración, cuando la intención de nuestro corazón es buscar nuestra propia gloria, lo que a mí me gusta, lo que a mí me haga ver mejor, lo que a mí me acomode, lo que está de moda. No, hermano, por favor, no me pongan esa célula. Hermano, pero es la célula que está cerca de su casa. Sí, pero ahí está fulanito y no lo topo. Nil. A ver, hermano, espérate. ¿Cuántos años tienes de miembro en Antioquía? Pues mi papá fue pastor y 26 años ininterrumpidos para la gloria del Señor. Vato, ¿y todavía hay división contigo? En el primer culto comentaba que una vez recibimos una observación, porque no es para ustedes una realidad escondida, que la iglesia para la gloria de Dios ha crecido. Y alguien se atrevió a decir que la iglesia de Antioquía es la iglesia de moda. ¿Por qué se llena la iglesia? Porque está de moda. Ay, eso, cuando yo lo escuché dije, Señor, no. Porque lo que es de moda un día va a pasar. Y no eso queremos. Queremos que tu nombre sea glorificado, que el evangelio sea predicado y que las personas sean confrontadas. No nos permita ser de moda. Al revés. Cuando nuestra adoración no es genuina a nuestro Dios, vas a perder de vista que lo que nosotros hacemos como iglesia, y te estoy hablando comunidad, lo que nosotros hacemos como iglesia, lo lamento por ese celular que se acaba de caer, tiene un propósito eterno. Si hoy estás sentado aquí, ya tienes
mucho tiempo y no has conectado con la iglesia, nada más estás asistiendo, creo que no has entendido que esta iglesia tiene un propósito eterno. Hacer discípulos, Mateo 28, 19 y 20, de los cuales a lo mejor tú estás llegando y te toca ser discípulo hoy, pero el día de mañana, ¿qué crees? Te toca discipular. Otro ejemplo del propósito eterno es Efesios 4:12, capacitarnos para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos tiene que tener un fin y un objetivo. Ahora, ¿cómo pasamos de ser unos niños, de pensar como unos niños, a hacer lo que Pablo nos está advirtiendo que debemos hacer? Pensar como adultos. Bueno, el camino no es Antioquía, ¿no? Usé la imagen porque tiene una cruz y la Biblia. Porque esa es la única forma de que puedas pasar de tu inmadurez a tu madurez. Cree en Jesús y ama la verdad de Jesús. Lee la verdad de Jesús. Efesios 4:15 dice, más bien, en lugar de que seas un niño que es llevado por las olas, porque además eres un niño llevado por las olas, por las corrientes, más bien lo que deberías hacer es vivir la verdad con amor. Vive la verdad con amor. Para que entonces, ¿qué va a suceder cuando hagas esto? Crezcamos. Así podamos crecer todos, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Wow, lo que tú tienes hoy, lo que tú estás haciendo hoy aquí tiene un sentido y un propósito divino. Y no solo eso, no solo es vertical, también es horizontal. Porque entonces cuando tú cantas con el fervor con el que cantas, probablemente estás animando a otra persona que no tiene ganas de cantar. Cuando tú estás leyendo y estás entendiendo la escritura y luego vas a casa y lo compartes, estás edificando. Cuando tomas notas para recordar lo que se dijo en el sermón durante la semana y poder compartirlo y poder vivir y poder experimentar, estás creciendo, estás dejando de ser un niño para ser un adulto. Ahora, ¿cómo se ve ser un adulto? Número 1, un adulto hace lo que tiene que hacer, hace lo que le corresponde. Versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Esto ya lo vimos. En cambio, la profecía, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino la profecía es para los creyentes. La NTV dice, la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Y por profecía hablamos de comunicar el evangelio, comunicar lo que la palabra de Dios dice, no hablar del futuro. La connotación que usa 1 Corintios 14 es esta: habla del evangelio, vive el evangelio. A diferencia del don de lenguas, que era una señal para confirmar al emisario, para comunicar que Dios había extendido su gracia, el que nosotros como comunidad podamos hablar de la palabra de Dios es vital para edificarnos unos a otros. En lugar de estar buscando mi propio beneficio y querer aparentar ser una persona muy espiritual, vato, ponte a machacar la escritura. Al momento de adorar para que otros me reconozcan y me acepten, pero buscar la edificación de mis hermanos a través de comunicar con mi vida que busco la verdad de Dios, machaca la escritura y demuéstrala. Vívela. Nosotros tenemos la oportunidad, y lo mencioné en el primer culto, y se los menciono también a ustedes. Muchos de los hermanos que hoy por hoy están llegando a Familia Antioquía y dicen, yo creo que Dios me está diciendo que esta sea la iglesia en donde quiero residir. ¿Sabes por qué es? Porque dicen que al convivir con los hermanos ven a Jesús.
Es por eso que como iglesia tenemos que procurar en todo momento, hermanos, y la verdad esto es una exhortación, en todo momento, en nuestros cultos, como hoy, en nuestras actividades, en nuestras reuniones de estudio, en nuestras células en casa, que la palabra de Dios sea comunicada para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La máxima expresión de adoración de un culto público le dice Colosenses 3:16. Dice que habiten ustedes, ¿qué cosa? ¿Qué? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, con toda la riqueza que podemos encontrar en su palabra. Instrúyanse y aconséjense. ¿Quiénes? ¿Verdad que no dice que el pastor? ¿Verdad que no dice que a la primera que tengas un problema y no sepas saber su situación, llames al pastor y digas, por favor, pastor, necesito una sesión de consejería urgente? ¿Qué día tiene tiempo? Martes. No puedo. Jueves. Tampoco. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás volviendo dependiente de una persona. No estás buscando la verdad de Dios, sino que estás buscando a la persona que te dice la verdad de Dios. Pablo aquí nos está exhortando y está diciendo que habiten ustedes la palabra de Cristo. Los que tenemos que instruirnos y los que tenemos que aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría somos nosotros. Y por consecuencia, la muestra de una iglesia que busca el evangelio es cantar. Santiago lo dice. ¿Alguien está alegre entre ustedes? Cante alabanzas. Cuando nosotros nos comportamos como comunidad, nos instruimos y nos aconsejamos unos a otros con la sabiduría de Dios, una reacción natural es poder cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Señor, gracias, sobreviví una semana más a este mundo caído y a lo mejor por trabajo no pude ver a mis hermanos, pero hoy los veo. Gloria a Dios por eso. Sobrevivimos. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto, amigo, esto, hermano, es la máxima expresión de esto. Y si no lo valoras, ¿qué te puede hacer valorarlo? El que hoy puedes ver a tu hermano, puedas instruirlo. Las alabanzas para eso son. No son para que escuchemos qué bonito cantas, porque a lo mejor algunos no cantamos tan bien. No es para que los chavos se luzcan y digan, no, órale, hoy sí la alabanza salió súper padre. No, es para que tú puedas volver a tu hermano y decirle, así como yo soy pecador, tú eres pecador, pero la gracia del Señor es mayor. Lo estás instruyendo y lo estás aconsejando. Una persona que se comporte como adulto cumple con su propósito. Versículo 24. Misma situación hipotética. Dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos estamos, ¿qué? Profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. La NTV dice, será convencido de pecado y juzgado por los que ustedes dicen. Cuando nosotros somos conscientes, hermanos, de que solos no podemos, de que Dios nos creó para vivir en comunidad y que de la iglesia es nuestra comunidad, la comunidad que Dios rescató para que sea nuestro centro de rendición de cuentas, para que sea nuestro centro de consejería, para que podamos de ahí obtener la fuerza que necesitamos para vivir en un mundo caído. Si nosotros logramos entender esto
y encontramos amistades que te lleven a la palabra de Dios en cualquier circunstancia, no sabes qué bendición tan grande. Y Pablo está diciendo, misma situación. En lugar de que todos nos pongamos a hablar en lenguas como un gallinero, vamos a hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, fundamentados en la palabra de Dios. Y de repente, cuando escuche una persona que está pasando por una situación económica y escuche que de repente Yadiel tuvo un problema económico porque tuvo que pasar por una operación y luego tuvo que pagar algunas deudas de su carro, y de repente un hermano fue y le dijo, toma, Dios puso en mi corazón que te bendiga. ¿Por qué? Porque decidí obedecer a Dios, y desde que decidí obedecer a Dios no ha habido falta para mí de proveeduría de parte de Dios. Este hermano que está luchando con eso diga, wow, la misma esperanza que él tiene la tengo yo. Quiero ese mismo Jesús que él tiene, y no por los resultados del dinero económico. A lo mejor puse un ejemplo, pero puede ser en cualquier circunstancia. Oye, ¿sabes qué? Mi matrimonio estaba destruido, vato. Le fui infiel a mi esposa y parecía que no había para dónde ir. Pero el Señor nos restauró, y otro que esté pasando por eso diga, tengo esperanza. Pero si vienes a la iglesia y te sientas y luego te vuelves a ir y te pierdes de esas bendiciones de hablar de lo que el Señor hace en tu vida, ¿cómo? La predicación de la palabra, hermanos, es la única forma en la que Dios ha dispuesto a salvar a los que vamos a creer. En el contexto del pasaje que estamos estudiando, el Espíritu Santo obra en una iglesia que se preocupa por comunicar el Evangelio. Porque no hay manifestación más sobrenatural, no hablar en lenguas. No hay ninguna manifestación más sobrenatural que una persona que estaba muerta en su pecado experimente arrepentimiento. Porque eso es lo que está pasando. Lee con atención. Versículo 24. Una persona que no cree, una persona que no entiende, entra cuando todos están profetizando. ¿Se va a sentir qué? Reprendido y juzgado por todos. ¿Sabes qué está pasando? Está experimentando arrepentimiento y esperanza. Alguien que entró por la iglesia y no creía. Hebreos 4, 12 al 13 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. John MacArthur dice, el más poderoso testimonio de la iglesia no es generar las experiencias agradables. Si estás viniendo a Antioquía porque te sientes bien, déjame decirte que un día te vamos a decepcionar. Un día no te vas a sentir tan bien. Un día vas a pensar que alguien iba a obrar como tú querías que obre y no va a pasar. El más poderoso testimonio de la iglesia no es generar que las personas se sientan bien, sino es la proclamación clara de la poderosa palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios edifica a los creyentes y evangeliza a los incrédulos. Dios es honrado y las personas son bendecidas cuando su palabra es proclamada fiel y claramente. Esa debe ser la huella distintiva de nosotros. Cuando nosotros empezamos a comportarnos como adultos, Dios es glorificado. Versículo 25. Dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios. ¿Y qué dice que va a hacer? Lo adorará. Vato, una persona que no creía. Entró alguien en la iglesia, alguien que no creía.
3 Doritos después, está postrado adorando. Ya no somos nosotros buscando nuestra propia gloria. Ya no soy yo tratando de aparentar ser el más espiritual. Ahora es Dios siendo adorado y glorificado como una de las respuestas lógicas que una persona puede hacer al verse a sí mismo como un pecador que ha sido perdonado. La respuesta lógica de que tú te veas a ti como un pecador y seas perdonado, ¿sabes cuál es? Ríndete. Adora a Dios. Póstrate y adora a Dios. Por último, la evidencia de que nos estamos comportando como adultos es que Jesús se hace evidente. Esta persona no solo se postra delante de Dios y lo adora, sino el versículo 25 dice que también exclama: realmente Dios está entre ustedes. Wow, ¿te imaginas que escuches eso de alguien que viene por primera vez a la iglesia y te diga: wow, Dios está entre ustedes? Y esto solo lo puede lograr Jesús. Solo un Jesús vivo puede hacer que una persona diga una declaración de fe salvadora. Hace 5 minutos no creía en nada, no lo entendía. Comunicar la palabra de Dios, hermanos, edifica a los creyentes y evangeliza a los que son incrédulos. Da esperanza. Vivimos en un mundo caído. Solo, aislado, no vas a poder sobrellevar las aflicciones que este mundo nos trae. Para eso estamos acá. Por eso somos iglesia. Por eso somos familia Antioquía. No es un eslogan para que te sientas: ay, somos familia. No. El significado de familia Antioquía es pertenecer a una comunidad de pecadores redimidos, conscientes de una necesidad de Jesús, conscientes de que necesitan abrazar la verdad bíblica en todo momento. Reflexiona. Y como Pablo está hablando a una iglesia, tenemos que reflexionar como iglesia. Si hoy tú estás aquí y quieres formar parte de Iglesia Antioquía o ya eres parte de Iglesia Antioquía, pregúntate esto: ¿qué es lo que estamos reflejando a los que no creen y a los que no conocen? Todas las personas que entran por esa puerta, ¿qué es lo que están viendo de nosotros? ¿Acaso estamos más preocupados por ofrecer experiencias? ¿O estamos siendo diligentes en guiar a las personas al Evangelio de Jesús y a la adoración del verdadero Dios? De forma personal, pregúntate: ¿dónde te ubicas a la luz de este pasaje? ¿Perdiste de vista la verdad de Dios? ¿Estás más preocupado por venir y vivir una experiencia religiosa? ¿O solo quieres dormir un coyotito? Muy probablemente en tu vida estás tratando de hablar en lenguas a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Y no literalmente les quieres hablar en lenguas, espero que no. Pero quieres demostrar tu espiritualidad. Quieres demostrar que estás creciendo, pero se te nota el pañal a distancia. ¿A quién le hace falta Jesús? ¿A quién estás tratando de apantallar con un Jesús que no vives? ¿Sabes qué es lo único que estás logrando? Quedar como un loco. Porque nadie le encuentra sentido a que dices que eres cristiano y eres incongruente. ¿Qué tan intencional eres en comunicar la palabra de Dios con tu boca,
pero también con tu vida, con tu adoración todos los días. Y hoy, cuando estás aquí en el culto con tus hermanos, ¿qué tan intencional eres en proclamar y comunicar la palabra de Dios? ¿O solo vienes aquí cada domingo por tu experiencia religiosa a hacer tu check para poder parecer algo que entre semana no vives? Madura. Madura. Pablo dice, más bien, al vivir la verdad con amor, vas a crecer. Si eres un niño, ¿qué necesitas para ser un adulto? Crecer. Más bien al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No queremos ser la iglesia de moda. Queremos ser una iglesia centrada en Jesús, centrada en el Evangelio, que domingo a domingo, que cada reunión en la que tú asistas, tu corazón sea confrontado. El Espíritu Santo no te moleste hasta que dejes tu vida de pecado. Que cada vez que la palabra sea expuesta, tu corazón encuentre alivio, tu corazón encuentre paz, exhortación, ánimo. Que al platicar con las personas en tu grupo pequeño, en tu célula, puedas encontrar otros pecadores que están luchando lo mismo que tú y puedas hallar esperanza, porque el mismo Jesús que puede transformar a una persona es la que te puede transformar a ti. Pero si te estás perdiendo esas bendiciones espirituales, piénsalo. Madura. Ahorita vamos a cantar. Y vamos a cantar, serviremos al Señor. Y te pido que lo pienses muy bien, porque con el Señor no se juega. Ahí vas a decir que aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones, serviremos al Señor. ¿Es verdad? ¿Es una realidad? Esperemos en Dios de todo corazón, hermano, que hoy que tú estás aquí, madures. Que yo también madure. Necesitamos aferrarnos a Jesús y aferrarnos a su verdad. Vamos a orar para terminar.